En esta parte de nuestro programa tenemos como invitado a Luis Augusto Romero, quien es secretario general de Avanzada Progresista y diputado de la Asamblea Nacional. Los saludamos. Buenas tardes, Luis Augusto. Buenas tardes, Maripili. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Encantada de conversar contigo. Bueno, queríamos conversar contigo para que nos des tu apreciación de lo que está sucediendo en este momento a lo interno de la oposición respecto a las elecciones primarias. Quería saber cuál va a ser por fin la posición de la Avanzada Progresista. ¿Van a participar? ¿No van a participar en las primarias? Las últimas encuestas dicen que muchas personas estarían dispuestas a ir a votar en este proceso. No sé qué me puedes decir al respecto. Bueno, Maripili, yo creo que habría que comenzar diciendo que un error no se puede resolver cometiendo un nuevo error, otro error. Y esas primarias tienen una falla de origen que las inhabilita para hacer el mecanismo a través del cual se decida una candidatura que unifique a la oposición. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque el diseño de esa primaria ha sido excluyente, ha sido sectario, ha dejado por fuera muchos factores de la oposición que humildemente sacamos unos voticos el pasado 21 de noviembre, el pasado, y pues así es muy difícil poder conciliar las diferencias que esta oposición tiene y que efectivamente mucha gente quiere ver a la oposición poniéndose de acuerdo. Aquí ocurre una paradoja, Maripili, que es que los diversos sectores de la oposición no tenemos inconvenientes en sentarnos a hablar con el gobierno, incluso aquellos que lo niegan y que luego se reúnen no solamente en México, sino aquí mismo en Caracas se reúnen a escondidas, sino que aquellos incluso que hemos dicho que es necesario reunirse con el gobierno, porque si usted levanta el teléfono y llama para Miraflores, el que la atiende es Capriles, perdón, que él prende, disculpa el lapsus, que la atiende es Maduro, sí, definitivamente está haciendo frío en Caracas. Estas cosas no, definitivamente yo no sé qué estás tomando tú, pero no lo sigas tomando, por favor. Bueno, te decía que en esta oposición ocurre una paradoja, que es que no podemos sentarnos nosotros a conversar entre nosotros mismos. Y no puede ocurrir esa conversación, Maripili, porque no hay reconocimiento. Hay un sector de la oposición, ese que se sienta en México, que desconoce a la otra oposición que sacamos el 70% de los votos en las elecciones regionales, en las últimas elecciones. Entonces, bueno, así es muy difícil ponerse de acuerdo y mucho menos en el marco de la realización de unas primarias cuyo reglamento, cuya comisión organizadora fue decidida por 3 o a lo sumo 4 partidos. Bien. Fíjate tú que ya empezó el debate entre esos factores que van a esa primaria y tú has visto la calidad del debate que está allí. Son debates ideológicos pero de 7 cifras, de 7 ceros. Y además de los insultos y las descalificaciones. Yo entiendo que hay que construir una metodología que sea eficaz para resolver el tema de las candidaturas, pero no puede ser sobre la base del desconocimiento, del irrespeto y de la imposición y el sectarismo, porque estaríamos, como dije al comienzo de la entrevista, resolviendo un error con otro nuevo. Ya, ahora, no me queda claro. Entonces, según lo que te entiendo, usted, Avanzada Progresista no va a participar en las primarias. No, en esas primarias no vamos a participar. No obstante, siempre en política hay que dejar al menos una ventana abierta a la posibilidad de que una vez que finalice esa primaria de esos sectores, el candidato que surja de ahí, aunque yo tengo serias dudas de que esas primarias se puedan realizar, repito, vayan y revisen el debate entre los posibles candidatos y ustedes van a ver que el debate es cada vez más intenso y no precisamente con aporte de ideas, sino descalificaciones, pero en todo caso, el candidato que surja de allí pudiera entenderse con otros factores emergentes que están en la arena electoral, y no me refiero a candidatos de avanzada, que no tenemos candidatos y además no vamos a promover una candidatura del partido. Nosotros hemos asumido la labor, nada fácil, Maripili, de convertirnos en una bisagra entre factores de la oposición, que podamos ser un puente, un eslabón que permita unificar criterios.
Bueno, no hay que negar la posibilidad que una vez se elaboren, se realicen esas primarias, el candidato que surge de ahí pueda, digamos, establecer un mecanismo de comunicación con otros factores de la oposición. Pudiera ocurrir. Pero no entiendo, ustedes entonces no van a tener candidatos, sino van a esperar a ver qué candidato aparece de la primaria. No, nosotros vamos a promover una candidatura. Este es un debate que estamos dando, que no hemos comenzado, pero lo vamos a dar a lo interno del partido. El año electoral es el año 24. Nosotros vamos a tener nuestra convención del partido el mes de marzo, el mes próximo. Allí vamos a dar un debate sobre el tema candidatural, pero sería un debate, digamos, incompleto, un debate muy parcial si no comprendemos que también hay figuras que están fuera de la órbita de los partidos políticos que pueden emerger como figuras que canalicen el gran descontento que tiene la gente con este gobierno y el deseo de cambio de la mayoría de los venezolanos. Yo me refiero en particular no solamente al outsider, como lo llaman por ahí, sino insiders, candidatos que están en la política, no de partidos, candidatos independientes y que son figuras emergentes que son liderazgos que están allí. Me refiero, por ejemplo, al caso de Ricardo Cusano, que ha manifestado su interés en participar. Pudiéramos tener allí a Antonio Ecarri, que es otra figura, digamos, de la política que ha venido cobrando un espacio importante en la opinión pública venezolana, y así como ellos, otros. ¿Qué es lo que yo digo? Supongamos que se dan esas primarias, y de esa primaria emerge un candidato, pero con el correr del tiempo surge otra figura que logre concitar el apoyo de la gran mayoría de los venezolanos. Bueno, yo creo que ese candidato de esa primaria tendría que evaluar el apoyo a esa figura que pueda convertirse en el gran factor unificador del descontento que hay en el país con este pésimo gobierno y del afán de cambio democrático en paz que quieren la mayoría de nuestros conciudadanos. A ver, si para las elecciones primarias de la oposición fuera a participar un número importante de personas, estamos hablando de varios millones, ahorita no te voy a decir cuántos millones porque bueno, todavía queda mucha tela que cortar, pero supongamos que fueran varios millones a votar por un X candidato o candidata de la oposición y queda electo una determinada persona. ¿Cómo esa persona luego va a decir, bueno, yo renuncio a mi candidatura para apoyar a uno que no participó nunca en las primarias? Eso no parece lógico, porque parecería una traición a las personas que fueron a votar para esas elecciones. Bueno, Maripili, estamos hablando de situaciones hipotéticas y tú sabes muy bien, porque has militado en partidos políticos, has ejercido la política en primera persona, que en política todo es posible. Ahora, lo que sí no es posible es que una organización como la nuestra apoye una agenda política de un candidato que es un contravalor o antivalor a quienes, por ejemplo, nos autocalificamos de oposición nacionalista. Nosotros no podríamos ni siquiera que verja de una primaria apoyar las candidaturas que han promovido invasiones en el país, que han promovido las sanciones, que tienen todavía muchas cuentas que rendir con respecto, por ejemplo, al manejo de los dineros que manejó el interinato. No lo estoy diciendo yo, ahí está el informe de la UCEI, está el libro de Pompeo. Estamos hablando de miles de millones de dólares que manejó el interinato en 4 años y las ONG que estuvieron allí asignadas por ese interinato o designadas por ese interinato para manejar esos recursos y todavía no sabemos dónde está ese dinero. Bueno, un partido como este les resulta cuesta arriba, por no decir imposible, apoyar una candidatura que siga promoviendo la violencia en Venezuela, la resolución de los conflictos por la vía de una imposición de Washington, de Bogotá, bueno, ya de Bogotá no tanto, de Washington, de Miami, de Madrid. Bueno, pero en fin, el hecho de que ustedes no apoyen eso no tiene nada que ver con que no vayan a las primarias. No, sí, tiene que ver porque con no apoyar a los candidatos que están en eso, pues no, los factores que designaron el mecanismo de las primarias. Si tú revisas el reglamento, en el artículo 8 del reglamento de la Comisión de Primaria, el reglamento establece un derecho de admisión. Eso que cuando usted llega a un sitio y ve una chapa en la puerta, un restaurante que dice se reserva el derecho de admisión. Bueno, en esa primaria se reserva el derecho de admisión. El artículo establece que solamente aquellos, no lo voy a citar literalmente porque no me lo sé de memoria, pero me voy a intentar aproximar, solamente aquellos que califiquen como una verdadera oposición podrán participar en este proceso de primaria. Yo me pregunto, ¿y dónde se establece? ¿Quién decide
¿Cuál es la superioridad moral que va a determinar quiénes son los que verdaderamente son o no son de la oposición? Yo podría decir, ¿son de la oposición los que se han lucrado de los dineros de la República en el manejo del interinato, los que se han robado ese dinero? Bueno, yo creo que esa es la verdadera oposición colaboracionista, la verdadera oposición que le hace el favor al gobierno. Pero en todo caso, eso es un criterio mío, de Luis Romero. El reglamento de primarias establece en su artículo 8 que no todos calificamos como oposición. Y eso es sencillamente inaceptable, porque nosotros lo que hemos mantenido es, por ejemplo, en el caso de mi partido, hemos mantenido un discurso y un accionar en la política desde hace muchos años en función de las elecciones, del respeto a la Constitución y de la confrontación con la deriva autoritaria del gobierno por la vía pacífica, por la vía electoral. Ahora estos actores que apenas regresaron anteayer a la ruta electoral son los que van a decidir quiénes somos o quiénes no somos la verdadera oposición. Bueno, eso te evidencia, Maripili, que esa es una de las fallas de origen a las cuales yo me refiero cuando hablo de esas primarias. Ok, entonces ya sabemos cómo ustedes no van a escoger su candidato, que va a ser por la vía de las primarias. Entonces, la pregunta obligatoria es cómo sí lo van a escoger. Bueno, fíjate, acaba de surgir hace 15 días una iniciativa muy interesante, no sé si pudiste monitorearla, de una plataforma de discusión política que se llama Pongámonos de Acuerdo. Eso es una plataforma política que va a intentar construir un tejido de opiniones, de consultas que permitan presentarle una propuesta de candidatura al país sobre la base del consenso. El consenso, tal como las primarias, no es ni malo ni bueno, como tampoco la primaria es ni mala ni buena, son metodologías a través de las cuales tú tomas una decisión política. Bueno, yo creo que antes de aterrizar en las primarias, esos factores de oposición han debido por lo menos intentar transitar la ruta del consenso. Nosotros lo vamos a intentar, vamos a ver cómo nos va, lo hacemos de buena fe, apelamos a la sensatez, al compromiso con el país, de algunos factores de oposición, que todavía hoy sostenemos que la ruta es electoral, que la ruta es la movilización, que el chavismo, ahora madurismo, aun cuando son cosas diferentes, pero el chavismo llegó al gobierno con votos y el chavismo va a salir de Miraflores con votos. ¿Aló? Amigo. Quien, como ustedes saben, es secretario general del Partido Avanzada Progresista y además es diputado de la Asamblea Nacional, bueno, hablándonos de toda esta situación en la cual la oposición está deshojando la margarita, viendo a ver los distintos factores de la oposición, porque es que en verdad quizás es incorrecto o impreciso decir la oposición cuando en realidad en Venezuela existen varias oposiciones o por lo menos varios tipos de oposición. Entonces, bueno, nos estaba explicando cómo dentro del factor que él encabeza, el Partido Avanzada Progresista, cómo se están poniendo de acuerdo para la selección de un candidato a la presidencia de la República, que en principio ya nos has explicado que no sería por la vía de las primarias, sino por la vía de consenso. Creo que ya retomamos la llamada con Luis Augusto. Luis Augusto, ¿nos escuchas? Sí, te escucho, Maripili, se cayó la llamada, disculpa. Ajá, entonces me estabas diciendo que ustedes van a escoger el candidato o candidata para el proceso electoral presidencial por la vía de consenso, según te entendí. Correcto. Estamos abriendo una serie de consultas para trabajar en esa dirección, ¿no? Apelando, como te dije, a la sensatez. También, por ejemplo, las encuestas son instrumentos de medición que seguramente deberían ser tomados en cuenta a la hora de una decisión. Y consideramos que eso es una metodología muy válida, tanto como las primarias eventualmente o como cualquier otra que se pueda determinar.
Ya. ¿Quiénes, cuando tú dices que retomarán o tratarán de ponerse de acuerdo por la vía de consenso, ya hay nombres que se están barajando en ese consenso o en ese posible consenso? Bueno, sí, yo me refería a varios factores y nombres. Por ejemplo, se ha hablado de la figura del outsider, de un factor, de un candidato que no provenga del conflicto político. Yo creo que muchos venezolanos valorarían una imagen que refrescara, la escena política. Nosotros tuvimos aquí en el partido, estamos apenas terminando la reunión del comité ejecutivo, que es todos los lunes. Nosotros tuvimos aquí hace unos meses a Ricardo Cusano, que es un empresario venezolano, que ha manifestado su interés en que su nombre sea considerado para el tema electoral, para la candidatura presidencial. Está también otras figuras que, si bien digamos, pertenecen al mundo de la política, son figuras emergentes, como Antonio Carri, es otra figura importante, pero también está el caso del doctor Eduardo Fernández, que es un político de larga trayectoria en el país, muy serio, muy valorado por su formación política. En fin, yo estoy seguro que en la medida en que transcurra el tiempo irán surgiendo otros nombres que en definitiva, Maripili, van a tener unos aportes muy importantes para el debate político del país. Ahora, me llama la atención que cuando hablas de los outsiders no menciones a Benjamín Rauseo, que es de todos esos que llaman outsider el que parece mejor posicionado en las encuestas, el Conde del Guácharo. No, pero sí lo omití digamos, sin ninguna intencionalidad. También es una figura del outsider, no proviene del conflicto. Y eso es clave. El país está agotado de 22 años de polarización, Maripili, y una candidatura que no provenga del conflicto, pero que esté en condiciones de replantearse la reconciliación de los venezolanos, de construir una solución a los problemas del país debidamente consensuada, un candidato que pueda construir consensos y unificar el país, aun cuando no tenga trayectoria partidista. Creo que es una variable que aquellos que hacemos vida en los partidos no podemos descartar. Aquí no se trata de repartirnos las candidaturas como barajitas. Toma tú esta, dame a mí esta otra. Creo que los políticos, en este caso los dirigentes de partidos, tenemos que comprender que el país necesita nuevos horizontes, transitar nuevos horizontes sobre la base de un liderazgo que comprenda la realidad actual. Ya. Bueno, de verdad que te quiero agradecer que hayas estado con nosotros, Luis Augusto, y que nos hayas pues comentado todo este proceso que ustedes están llevando a lo interno del sector de la oposición donde tú estás inscrito. Muchas gracias. Gracias a ti, Maripili. Amigos, era Luis Augusto Romero, él es secretario general del Partido Avanzada Progresista, también es diputado de la Asamblea Nacional, con quien estábamos conversando.